a mis pies, lámpara a mis pies. Pienso que es solo oportuno que en una ocasión como esta, en que estamos celebrando lo que ha sido nuestra Academia Bíblica de Crecimiento, ¿no? Que nosotros hablemos un poquito sobre el valor de la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Nosotros, hermanos, necesitamos tener un extremo apego a la palabra de Dios. Ustedes saben que décadas atrás, y quizás sobre todo cuando pertenecíamos a la iglesia tradicional, ser dueño de una Biblia era cosa rara, primeramente, no que no lo hubiese en nuestra casa, un ejemplar de la Biblia de Jerusalén, que es usualmente la Biblia, la versión que usa la Iglesia Católica, pero, pero realmente el que nosotros la tocásemos, la hojeáramos, le diéramos vueltas a las páginas, que la leyésemos, que la buscáramos entender y aplicar en nuestras vidas, son otros 500. Y nosotros estamos aquí, hermanos, para decirles que es necesario, si tú quieres conocer más de Dios, tú necesitas acercarte a la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente para dejarla en una mesita, en una repisa, como si fuera un espantapájaros, como si fuera un repelente de mosquitos. No, no, no es para dejarla de adorno. No es un amuleto, hermanos. La palabra de Dios es para ser consumida, leerla, reflexionar sobre ella, meditar sobre ella, escudriñarla y realmente buscar entender qué ha querido Dios comunicarnos de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué pretende Dios hablarnos a través de su palabra? De modo tal, hermanos, si algo quisimos hacer en este ciclo de estudios, como le dijimos en un principio y luego se lo enfatizamos al final, estos 5 meses y medio que nos juntábamos semanalmente en modo virtual, nunca iba a satisfacer del todo nuestra sed. Nunca iba a satisfacer ni llenar el conocimiento, la revelación que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque ese conocimiento y ese acercamiento a Dios se tiene que dar todos los días de nuestra vida. Ese acercamiento y ese entendimiento de Dios no se produce ni en un curso de 5 meses, ni en uno de un año, ni en uno de 3, ni en uno de 5, ni con maestría, ni con doctorado, ni mucho menos. El creyente, ¿cuántos creyentes tenemos aquí? El creyente dedica toda su vida para leer y estudiar y aplicar la palabra de Dios en su vida. De modo tal, hermanos, recuerdo lo que decía en el Evangelio de Juan, decía Jesús a partir del verso 37, Juan 5, verso 37 en adelante, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí está Jesús afirmando que los oyentes que él tenía por delante, a quien le estaba dirigiendo la palabra, no tenían su palabra morando en ellos. ¿Y qué significa morando en ellos? Porque algunos pudieran decir: no, pero yo me sé muchos versículos, no, yo sé citar, yo me conozco la historia del pueblo de Israel, yo conozco cuántos libros hay en la Biblia, yo conozco y piensas que el mero conocimiento es suficiente para que tú tengas un entendimiento aterrizado de quién es Dios y que tengas un entendimiento de los planes de Dios para con tu vida. Pero no basta con acumular información, porque la palabra de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, no está para aportarnos mera información, sino para sumarnos un proceso de transformación. Entonces,
las personas a quien Jesús les dirigía la palabra, que usualmente entre ellos estaban los religiosos de la época, ¿no? Jesús les decía, ustedes saben mucha Biblia, ustedes conocen lo que dice, pero no están viviendo a la luz de ella. ¿No es eso lo que le criticaba a Jesús en una ocasión donde él decía, ustedes no le aplican, le cargan una pesada carga a las personas, poniéndoles condiciones y expectativas que ustedes mismos no cumplen? ¿Están conmigo, amados? Entonces, cuando uno mira y se mira en el espejo de la palabra de Dios, es para que nosotros nos preguntemos de lo que estoy leyendo, de lo que estoy apreciando que dice aquí, no, ante este espejo, ¿cómo esto se está dando en mi vida? Porque si solamente lo sé citar, si solamente lo sé comentar, si solamente sé dónde queda y sé lo que se dijo, pero no se ha aplicado a mi vida de manera práctica, de nada nos vale. Por eso dice Jesús, ni tienen su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces fíjense lo que dice el versículo 39, que es lo que queremos en esta mañana enfatizar en cada uno de nuestros corazones. Dice, escudriñad las escrituras. Una palabra muy rica esta de escudriñar. Tiene que ver como con escarbar, como cuando tú tienes una caja de muchas misceláneos y tú estás como escarbando, buscando una pieza en específico, ¿no? Y hay 100 piezas que tú sabes que no es la que tú quieres, pero estás buscando la que va. Escudriñar. O sea, en esa caja que es la palabra de Dios, que tiene tanto contenido para nosotros. Ustedes saben que a veces tienden a decir por ahí, ninguno de los que están aquí dicen eso, son gente de allá afuera, dicen, ustedes saben que la Biblia es un libro obsoleto, un libro, o sea, antiguo, es un libro pasado, desfasado, pasado de moda. ¿Qué nos aporta la palabra de Dios? El que se ha acercado con, no con sus ideas para buscar sostenerlas en la palabra, sino que el que se acerca a la palabra de Dios de manera sencilla y abierta, a apreciar lo que ella dice. Ustedes saben que la palabra de Dios tiene sabiduría para prácticamente todos los temas habidos y por haber de nuestro diario que hacer, no, pero no del siglo primero, o sea, de este siglo en que estamos, o sea, de esta presente hora en que estamos viviendo. La palabra de Dios es rica en aportarnos y arrojarnos luz. ¿Tú quieres ver el pensamiento de Dios con respecto a la familia? En la Biblia tú vas a encontrar orientación. ¿Quieres orientación con respecto a leyes civiles y el trato y las relaciones humanas? En la palabra de Dios tú vas a hallar. ¿Quieres ver con respecto hasta la medicina? En la palabra de Dios, a la ciencia, en la palabra de Dios tú vas a encontrar. O sea, en cuanto a finanzas, en la palabra de Dios tú vas a hallar. En cuanto a espiritualidad, evidentemente vas a hallar. Sobre cualquier tema, la palabra de Dios es rica en aporte. Dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿en quién? En las escrituras, en ellas tenéis la vida eterna. Ciertamente, mis amados, sépase que en la palabra de Dios hay oportunidad para conocer y entender y echarle mano a la vida eterna. Y ellas, las escrituras, dice él, son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, no hay nada más céntrico al corazón de un convertido, de uno que se ha vuelto al Señor, de uno que quiere agradar a Dios, de uno que quiera vivir para Dios, que conocer a Jesús. Y no hay otra manera de conocer de Jesús más que acercándonos a su palabra, porque como decía Jesús aquí, las escrituras, ella es la que da testimonio de mí. Y tema para otro día, pero yo sé que yo lo he comentado en otras ocasiones. Una de las cosas que para mí en lo particular como lector de la palabra de Dios siempre me ha fascinado es cómo vemos a Jesús
de tapa a tapa en la palabra de Dios. Como aún en el Antiguo Testamento, siglos antes de que Él apareciera en escena, hay mención de este Jesús, hay mención de este Mesías, hay mención de este que iba a caminar entre nosotros, lo que él iba a hacer, lo que iba a hablar, lo que iba a hacer, lo que iba a lograr con su vida, con su muerte, con su resurrección. Hay sombras en el Antiguo Testamento, hay adelantos proféticos, ¿no? En el Antiguo Testamento con respecto a Jesús, y el Nuevo Testamento ni decir. Todo el Nuevo Testamento se trata del impacto de cómo Jesús ciertamente ha marcado la historia de la humanidad en un antes y un después de Jesús. De modo tal, hermanos, escudriñemos las escrituras. En Hechos capítulo 17, recordemos que en uno de esos recorridos, los tantos recorridos que hacía el apóstol Pablo con su equipo de trabajo, evangelizando y compartiendo las buenas nuevas y la fe en los diferentes ciudades y pueblos a donde llegaba, dice en Hechos 17 a partir del verso 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, o sea, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos que se reunían en esta sinagoga en la región de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, esta comunidad de creyentes, de piadosos, porque realmente eran, digamos, religiosos, temerosos de Dios, pero no habían sido presentados con la persona de Jesús, que quizás ese es el caso tuyo en este día, que tú quieres agradar a Dios, tú quieres vivir para Dios, pero no del todo estás entendido de qué se requiere para echarle mano a la vida eterna, para echarle mano a lo que es el arrepentimiento, el perdón, la restauración de mi vida, la esperanza que uno cobra, etcétera, etcétera. O sea, tú quizás estés aquí porque hay un interés genuino en ti de vivir para Dios, de conocer a Dios, pero no sabes cómo. Ese era el caso de estos judíos que estaban en esta sinagoga, iban de manera asidua a buscar de Dios, a escuchar lectura de la palabra de Dios, como aquel que dice que Felipe, el eunuco, que Felipe se le acercó a su carro y se subió a su carroza, un hombre de cierta posición, riqueza y influencia social, y estaba leyendo del profeta Isaías. Y Felipe le pregunta: ¿y lees? ¿Entiendes lo que lees? Le pregunta. Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y esa persona que había venido del África a Jerusalén para unas fiestas religiosas, para acercarse a Dios, para cumplir con su tradición, para cumplir con las enseñanzas que papá, mamá, la abuelita me enseñaron, estaba yendo a Jerusalén queriendo en los sentidos más puros de la palabra vivir y agradar a Dios, pero realmente estaba perdido porque no sabía ni por dónde comenzar. ¿Cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie me lo explicase? El mundo, hermanos, y quizás hasta algunos que estén sentados entre nosotros hoy, están llenos de personas que tienen un inmenso deseo de conocer al Señor. Tienen un inmenso deseo de agradar a Dios. Pero realmente lo que uno escucha en las conversaciones es: pero cuando yo me acerco a la Biblia, eso es como chino para mí. Yo no entiendo, mire, no importa cómo yo lo posicione, o sea, como que no logro entenderlo, o sea, no logro sacarle provecho a mi lectura. Y realmente está el deseo, y si hay que venir, vienen y disfrutan el ambiente y sienten que hay algo de Dios en este lugar o en cualquier otra iglesia, porque siempre decimos, no hay nada especial entre estas cuatro paredes de este lugar en específico. Somos una iglesia, parte de muchas iglesias que el Señor tiene repartido por doquier. Y a cualquier iglesia donde usted se asome y se acerque, usted tiene el deseo de crecer, pero realmente está algo extraviado. You can't put your finger on it. No puedes ponerle el dedo de qué es lo que me falta para yo como tener un breakthrough, un irrumpimiento, aún, I get it, o sea, lo entendí, lo entiendo. De esto se trata. Estás ahí al borde de eso. Déjame decirte, no te desanimes.
el Espíritu Santo está tratando con tu vida. Qué bueno que estés aquí sentado entre nosotros hoy. This is a safe place. Este es un lugar eh, seguro donde puedes unirte a nosotros que estamos todos en las mismas, queriendo conocer y entender a Dios más y abrazar todos los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Qué bueno que estemos aquí en este lugar pursuing God, cayéndole atrás a Dios. ¿Cuántos le están cayendo atrás a Dios en este día? Estos judíos a quienes Pablo y Silas visitaron en esta sinagoga eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quieren saber por qué? Oigan lo que dice. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esto significa que ellos eran unas esponjas. Cuando Pablo y Silas llegaron, la actitud no fue, no, espérate, yo tengo mi religión, yo tengo mi tradición, yo siempre he sido, por apelar a la iglesia tradicional, católico, apostólico y romano. Como yo a veces digo, todos somos católicos, en el sentido que católico significa universal, y hay una iglesia universal del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Somos apostólicos porque nos apoyamos, como dice el Nuevo Testamento, en las instrucciones, ¿no? y en los fundamentos que estableció el Señor a través, ¿no?, de los apóstoles cuando fundaron la iglesia en sus inicios. Lo que no somos es romanos, ¿no? Porque, sí, porque hay un poco de historia que habría que explicar allí. Pero decirles, hermanos, decirles, ellos recibieron a Pablo y a Silas, la palabra de parte de ellos que ellos trajeron con toda solicitud. Eso quiere decir que ellos estaban abiertos a escuchar, porque ese es uno de los primeros pasos para uno tener un real entendimiento aterrizado de quién es Dios y lo que Él quiere para tu vida. Que tú no digas, no, espérate, o sea, así es como yo pienso a Dios aquí, no te me salgas de este círculo. Es como decimos en inglés, we want to box God. Queremos enmarcar a Dios dentro de unos parámetros. Este es Dios y Dios se mueve de esta manera y de ahí no me lo saques porque entonces ya me tumba del caballo. No, hermanos, o sea, Dios es mucho más grande que tú. Dios es mucho más grande que yo. O sea, nosotros no podemos limitar a Dios a nuestras ideas a veces estrechas de quién Él es y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Dice, ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Esta debe ser una característica de todo buen estudiante, de todo buen hijo, hija de Dios. Que siempre estemos con una apertura a qué dice la palabra de Dios. Dice, escudriñando ellos, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, de nuevo la palabra que Jesús usó en Juan 5, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, llegaron Pablo y Silas y ellos no dijeron, llegaron San Pablo y San Silas. O sea, todo lo que ellos digan, palabra de Dios te alabamos, Señor. No, o sea, vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a ver si estas cosas que la están planteando, we could connect the dots, podemos conectar los puntos, a ver si concuerda, si hace sentido con el consejo y la luz que arroja la palabra de Dios. Y fíjense que como resultado de su apertura a la palabra que traía Pablo y Silas, no, pero no solamente que lo tomaban como bueno y válido porque lo dijo Pablo y Silas, sino que junto con ellos escudriñaron las escrituras, lo que yo decía ahorita. Me imagino que Pablo y Silas conectaron los puntos de cuando el profeta Isaías hablaba en el Antiguo Testamento de esto y le citaba Isaías 53, era de Jesús que estaba hablando. Cuando en los Salmos el salmista decía esto, no, esto pasó con Jesús en la cruz. O sea, comenzaron a enseñarles que la palabra de Dios toda apuntalaba a la persona de Jesús. ¿Estaban conmigo, amados? Y oigan lo que dice, fruto de su apertura a la palabra de Dios y de ellos sumergirse en un proceso de escudriñar, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, esto es lo que hace el evangelio. Alcanza a los hombres, alcanza a las mujeres, alcanza a los niños, alcanza a los jóvenes. Alcanza a las personas de edad, alcanza al educado, al no educado, al blanco, al negro. A todos nos alcanza.
al rico y al pobre. Fíjense que aquí cuando habla de mujeres griegas de distinción, ese concepto de distinción, y no pocos hombres de paso bajo la sombrilla de distinción, tiene que ver que eran personas de influencia, eran personas de cierta posición en la sociedad, porque no solamente, como decía Marx, ¿no? Que la religión es el opium del pueblo, ¿no? Que el que está embromado, que el que está, hay otra palabra que me gustaría más, pero no la puedo decir aquí, que el que está embromado, ¿no? Que el que está con la soga al cuello, o sea, no tiene más que de otra alivianarse su carga, apelando a la religión, apelando a la fe, a lo que tiene que ver con Dios. No, hermanos. O sea, la fe no es una droga que nos hace olvidar que tengo el pago de la renta para el viernes o que tengo que llenar la despensa. La fe no es algo para hacerme olvidar mis problemas. La fe, hermanos, es la columna vertebral de mi razón de ser. Mi diario vivir depende de mi fe, de mi dependencia del Señor. Mateo 4, versículo 4, cuando Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, recuerden una de las respuestas de Jesús, cuando él decía, él respondió y dijo, escrito está, esto es Jesús hablándole al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan vivirá el hombre. Hermanos, ¿cuántos están vivos aquí hoy? Levanten la mano. Hay algunos que parece están durmiendo, entonces no levantaron la mano. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos están vivos? Levanten la mano. Ok, todos. Si tú estás vivo, hermano, tú no puedes mantenerte vivo solamente en base a pan y agua. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, Jesús está diciendo, para nosotros realmente estar vivos y no estar como la serie de televisión The Walking Dead, o sea, los muertos, muertos en vida, como dicen por ahí, ¿no? O sea, para no estar muertos en vida, necesitamos consumir la palabra de Dios. No solo del pan y del agua, no vamos a tirar el agua ahí porque es algo necesario para sostener el cuerpo, ¿no? No solamente del sustento material y el líquido del agua se sostiene el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Hermano, pongan eso en perspectiva y solamente eso estamos pagos y nos podemos ir para nuestra casa. O sea, wow, o sea, yo no puedo vivir mi día a día si, si no tengo una noción de qué ha dicho Dios y qué está diciendo Dios en estos momentos. ¿Están conmigo más? ¿Qué ha dicho Dios? ¿O qué está diciendo Dios en estos momentos? Porque es su palabra la que me mantiene a flote, hermanos. Es su palabra la que sostiene mi vida. Me fascina cómo en el libro de Josué, pueden ir conmigo allí, Josué capítulo 1, a partir del verso 8, el verso 8 y 9, ¿no? Cuando Moisés muere y Josué tiene que asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Oigan, parte de las primeras instrucciones de parte de Dios a este nuevo líder del pueblo llamado Josué. Dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces y solo entonces, hermanos, porque entonces y solo entonces todo te saldrá bien. Cuando entonces, ¿qué? Cuando tú no dejes a un lado el libro de la ley. Cuando tú no dejes de meditar, de pensar, de contemplar la palabra de Dios, como dice aquí, de día y de noche. Hay algunos que sacan sus Biblias a pasear los domingos. Si su Biblia está en su celular, no cuenta decir que yo la paseo todos los días. O sea, si su Biblia está en su celular, no vale.
sobre todo si usted abre su aplicación todos los días. O sea, el asunto es con qué frecuencia usted aborda la palabra de Dios. Porque alguna gente solamente se conforman con lo que se consuma aquí un domingo. Y si no se lo pongo en la pantalla, como se lo estoy poniendo hoy los versículos, a veces ni se molestan a buscarlo en su Biblia, que a veces hasta la traen de adorno para que crean que son espirituales, pero cuando hay que buscarla, no van a los pasajes. Entonces, entra cerrada y sale cerrada. Entonces, hermanos, la Biblia, que no sea como hay algunas Biblias que yo he visto, que, o sea, que cuando tú la vas a abrir, están pegadas las hojas, porque la humedad le ha hecho una jugada, o sea, y por falta de uso, ¿no? Por falta de uso, o sea, como dice por ahí, se le da desuso. O sea, hermanos, necesitamos echarle mano a la palabra de Dios. La palabra, yo no sé si suena fea en otras culturas, hay que manosear la palabra de Dios. O sea, hay que tocarla, o sea, hay que abrir, hay que hojearla, hay que darle para la izquierda, hay que leerla, hay que consumirla. Porque si no, hermanos, sentada en nuestra mesita de noche, pisando papeles y recibos de cuentas por cobrar, ahí no va a ser nada para ti la palabra de Dios. Entonces, dice, tú quieres que tu camino prospere y que todo te salga bien. Hermanos, no nos apartemos de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 92, decía el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Wow, ¿sabes lo que está diciendo el salmista en ese pasaje? Que si yo no me hubiese deleitado en lo que tu palabra dice y no hubiese ganado la perspectiva que la palabra de Dios me da ante cualquier evento de mi vida, yo hubiese perecido, yo hubiese perdido la esperanza. Yo me hubiese vuelto loco. Yo me hubiese tirado de un puente. Yo me hubiese, o sea, estuviese hundido en una depresión, en una frustración, en una impotencia. Estuviera sentado en un charco de lágrimas. Si yo no tuviera una noción y su palabra no fuera mi delicia. Fíjense, es que cuando tú lees la palabra de Dios, es como ver la película completa, hermanos. Es como ver the bigger picture. Es como dicen, si tú estás en tu vaso de agua ahí ahogándote, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, es como que tú cobras distancia y ya tú ves como todos los elementos alrededor de ese, pero no, pero mira, por aquí viene esto y esto va a pasar. O sea, y ya la fe que viene por la palabra de Dios te sostiene el corazón y permite que you don't go under, o sea, que no te hundas ante tu problema, que no perezcas, sino te mantienes a flote en lo que el Señor viene a rescate por ti. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121, mi socorro, mi ayuda, mi auxilio, viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Cuando usted oye los credenciales de aquel en quien tú te estás apoyando, que va a ser tu auxilio, el que hizo los cielos y la tierra, entonces, como dice la palabra, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? O sea, ¿por qué me voy a volver loco si yo sé que Dios vela por mi vida? Que Dios está al tanto de las cosas que me están pasando, que no estoy solo, aunque me sienta solo en un momento. Él está cercano a los atribulados, Él está cercano a los quebrantados de corazón. El Señor está ahí para ti. De modo que no te desesperes, sino deleítate. Deleítate en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido que va a hacer. Cerrando, dice Juan capítulo 14. Versículos 15, 21 y el 23 y 24. Dice, oigan lo que dice Jesús. Si me amáis, ¿cuántos aquí amamos al Señor? Si me amáis, dice Juan 14, 15, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Por ende, no, yo no soy muy
muy matemático. Pero si no guardo sus mandamientos, significa que probó la ley de la relatividad, creo que se llamaba. O sea, si no guardo sus mandamientos, entonces probablemente entra en cuestión si realmente yo amo a Dios. ¿Están conmigo, amados? Si me aman, guarden mis mandamientos. De eso se trata, mis amados, la vida cristiana. Guardar los mandamientos del Señor. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha expresado, lo que Él espera de ti, de mí, las cosas que le agradan, las expectativas de Dios. Si nosotros guardamos sus mandamientos, será una muestra de que realmente le amamos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y hoy, como resultado, entonces, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow, wow. O sea, queremos, cantábamos ahorita, ¿cómo era que decía? Si lo buscas se manifestará, si lo alabas se manifestará, si lo obedeces. Vamos a meterle esa palabra, si lo obedeces, Él se manifestará. Porque es muy bueno exteriormente, si la alabas, si le gritas, si saltas, y aleluya. Pero hermano, si no vives en obediencia, no hay brinco pentecostal que te vaya a ayudar, hermano. Entonces tú necesitas obedecer, porque Jesús dice, no, que el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Wow, o sea, él está poniendo unas condiciones aquí bárbaras. O sea, si guardas mi mandamiento, mi Padre te amará, yo te amaré y me voy a manifestar en tu vida. ¿Cuántos queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas? Entonces, si tú quieres ver la gloria de Dios, la provisión de Dios, los milagros de Dios, la presencia de Dios en tu vida, hay un camino fino a caminar, hermanos, con el conocer y obedecer la palabra de Dios, porque como dice Santiago capítulo 1, dice versículo 22, Santiago 1, 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y hay que hacer la aclaración, estamos hablando de espejos de esta época, que eran pedazos de metales ultra limados, ¿no? Hasta limarlos tanto que uno tenía un reflejo muy vago, muy distorsionado de tu rostro. No estamos hablando de los espejos de Walmart y de Ikea, ¿no? O sea, estamos hablando de un espejo que no te transmitía una imagen fidedigna, no exacta, de cómo estaba tu persona y tu rostro. Porque semejante, ¿no?, a ese que mira su rostro en un espejo que no está entendiendo su condición, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow, hermanos. Si solamente nos convertimos en oidores, vuelvo y digo, que conozco, y Jesús le dirigió la palabra a mucha gente que se la creía muy sabios, muy de Dios, muy religiosos, y cómo los insultó en una ocasión. Ustedes no son más que unos sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, ustedes son como cuando vamos al cementerio y la lápida está pintadita de blanco, ¿no? Y su florecita, wow, qué lindo se ve. Pero ahí no hay vida. Usted se mete en el interior de esa bóveda y lo único que hay es mortandad, hermanos. Entonces, a veces nosotros caminamos así, hermanos, con un barnicito por fuera, impresión, no de que andamos bien, cuando realmente por dentro nos estamos carcomiendo. Quiero de modo práctico darles esta sugerencia para ejercitarnos en esto de acercarnos a la palabra de Dios.
y lo hemos comunicado en otras ocasiones para lo que va a valer para el que lo esté escuchando por primera vez. El mes del calendario usualmente tiene ¿cuántos días? 30, 31, ¿no? Con excepción de febrero, que tiene 28, y cada 4 años cae el 29, que es la fecha de mi esposa, que ese es su secreto de su belleza, que ella cumple cada 4 años y así cualquiera se mantiene joven y hermosa, ¿no? El 29 de febrero. Eh, pero teniendo el mes 30 o 31 días por lo usual, hagamos como práctica para irnos, ¿no? Ejercitando y fogueando en esto de acercarnos a la palabra de Dios. Usemos el libro de Proverbios como una lectura de reflexión, meditación, solamente, ¿no? To kick started, ¿no? Para ponerlo a correr en nuestras vidas. Comencemos a leer. Digamos, hoy estamos aquí a 5 de mayo. Lo más que le puede salir son tacos, no cervezas. Eh, Vayamos a Proverbios 5. Vayan conmigo allí en sus Biblias, Proverbios 5. Proverbios 5. Y voy a cerrar leyendo Proverbios 5. Y no lo voy a comentar en demasía, pero fíjense todo el provecho que la lectura de un capítulo, y mañana podemos leer Proverbios 6, como es 6 de mayo mañana, ¿no? Y después el martes Proverbios 7, y así sucesivamente. Leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Ella nos va a alumbrar el camino para nosotros pisar fino, para nosotros caminar de un modo que agrade a Dios. Oigan lo que dice Proverbios 5, inclusive el título que se le da, recuérdense lo que yo siempre he dicho de los títulos, que es para orientación del contenido. El título que se le da a Proverbios 5 es amonestación contra la impureza. Oigan Proverbios 5, a quien le sirva el saco, que se lo ponga. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios, oigan aquí, de la mujer extraña, entiéndase de la mujer ajena, de la mujer que no es tuya, no la vecina, la del trabajo, la de la esquina, la de que está visitando el negocio, igual, no solamente la mujer, los hombres, ¿no? Porque las mujeres también son dadas y propensas a igual deslizar sus pies bajo esta modalidad. Porque los labios de la mujer o el hombre extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Fresco, ¿qué beso es ese? Su fin, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. O sea, hermanos, siempre estamos, ¿no? Esa tentación que pueda haber allá fuera o que pueda estar presente en tu vida actualmente, con una mujer ajena, con un hombre ajeno, y aunque no sea ajeno, no porque él no es casado, el que está casado soy yo, no, hermano, o sea, o sea, agradar a Dios tiene que ser nuestro norte, ¿no? Y aquí está el papá orientando al hijo, que es mucho del contexto de Proverbios, es como un papá hablándole a su hijo, por eso habla mucho, hijo mío, hijo mío, hijo mío, se repite mucho la expresión hijo mío. Está diciendo, cuídate, ¿no? De no dejarte engatusar, enamorar, meterte un gancho con una mujer por ahí, porque al principio sus besos son dulces, o sea, parece miel el asunto, pero va a ser un camino que te conducirá al infierno, básicamente es lo que le está diciendo, ¿no? Y está diciendo, asegúrate, considerar entre ese camino que va a ser sumamente inestable y te va a acarrear consecuencias horrendas y el camino de la vida, hermanos. La palabra de Dios siempre nos orienta para lograr cada vez más discernir entre lo bueno y lo malo. Saben que una de las señales de los últimos tiempos es que va a haber
una mente y un corazón voto, sin filo, incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Gente que se dejan llevar, como dice el Nuevo Testamento, meramente por los placeres, el aquí, el ahora. Voy a reír, voy a llorar, vivir la vida, como dice el coro. No, o sea, lo único que quieren es disfrutar el momento. Mañana consideramos y recogemos los pedazos. Mientras tanto, este gustazo, y como dicen en mi país, para un gustazo, un trancazo, ¿no? Piensan solamente en el aquí y en el ahora y no saben medir consecuencias a corto y a largo plazo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, hermanos, pero asumámonos y métase eso en el bolsillo y lléveselo consigo, porque esto es así, hermanos. Dice versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Qué fácil es uno apartarse de las razones. Y esto tú lo puedes pensar mientras lo lees. Wow, así el hijo hace con los padres. Los padres tanto que nos aconsejan, porque saben, porque cuando tú ibas, decía la abuela, cuando tú ibas, ya yo había ido y vuelto 7 veces. No, porque la experiencia no se improvisa, porque las canas no están ahí, las canas de la chiva, ¿no? No están ahí de más, sino que son muestras de que I've been around. O sea que yo he estado aquí, he visto, he escuchado y en carne propia quizás he sufrido muchas de estas cosas y por eso te lo estoy advirtiendo. Y el joven no lo entiende. Gracias, ahí está papá y mamá embromando, qué necios son. Y no saben que es por nuestro bien, que nos están orientando y nos están tratando de hacer entrar en razón. Dice el 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Imagínense la riqueza, solamente ese pasaje, que hay que apartarse del mal, hermanos. O sea, no, si este es el cerco, yo no voy a venir, yo no voy a cruzar del otro lado del cerco, pero me voy a parar aquí, voy a oler la grama del otro lado. O sea, y uno no se compromete, pero está jugando con fuego, hermanos. Entonces, cuando tú identificas dónde está el mal, aléjate del mal. ¿Qué es lo que dice el pasaje de Proverbios con respecto a la restauración? ¿Qué es lo que dice? Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Dios. Hay dos elementos, dos condiciones. Confesarlo, reconocerlo, not good. O sea, pero no solamente not good, no me siga acercando el mal, porque si insisto, no es como dice el libro de Proverbios, también tomará el joven brasas de fuego a su pecho y no arderá. En un contexto de esto mismo, de tener cuidado con el sexo opuesto. O sea, podrá uno tomar, ¿no?, las brasas del barbecue, o sea, tomarlo en su pecho y que no te queme la camisa, o sea, y el pecho. Claro que sí, porque el que juega con fuego se quema. Entonces dice, versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Y esto es en un contexto interesante, cultural y demás, no que te metes en esos líos, o sea, y te haces siervo y tienes que depender y tienes que mantener al muchacho del embarazo que provocaste por tu mala cabeza. O sea, y hay un enredo, hermanos, que se desprende de tus tropiezos, de tu mal proceder, que se pueden evitar. Entonces dice, versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Cuántos no han tenido la experiencia? Yo he oído de adultos decir, wow, si yo me hubiese llevado de mi mamá, si yo me hubiese llevado de mi papá, si yo me hubiese llevado del pastor, si yo me hubiese llevado del amigo, si yo me hubiese llevado de fulano de tal, que tanto me lo dijo, me lo pintó tan claro, y me fui, me llevé el semáforo en rojo, y aquí estoy pagando los platos rotos. Dice, versículo 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo.
Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Aleluya, Señor, un aleluya, amados los varones. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Ese pasaje solamente. Los caminos del hombre están ante los ojos. Que a veces pensamos que Dios está ahora mismo en Yugoslavia atendiendo otro caso por allá. And he has no clue en lo que ando yo. Y Él ve todos tus chats, Él ve todas tus llamadas, Él ve todas tus miradas. O sea, Él lo ve todo, hermanos. Y dice 22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Presos, hermanos, porque eso hace el pecado, nos aprisiona. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Como yo sé que aquí no hay locos, hermanos, estemos de pie. Cierro diciendo, el Señor quiere que tengamos su palabra como lámpara en nuestros caminos. Su palabra es extremadamente rica para revelarnos todo, absolutamente todo lo que pudiésemos querer saber del pasado, del presente, del futuro. El Señor está aquí para que nosotros nos enamoremos de su palabra. Acércate a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Escudriña, no investiga, memoriza, sumérgete en la palabra de Dios. Ella tiene cosas buenas para ti.